Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los Atlanta Hawks. Espero que os guste y allá vamos. Hola y felices fiestas de parte del equipo de 2K Sports, hora de la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Y en este momento que tenemos antes del comienzo vamos a echar un vistazo a los quintetos iniciales. Vamos a echar un vistazo a los Bulls. Antes de empezar, ¿qué me decís sobre estos Bulls? Este rival no les ha dado problemas anteriormente. La cuestión es si seguirán jugando con el mismo guión o tomarán la iniciativa y jugarán de forma distinta. No veo ninguna razón por la que deban jugar de forma distinta. Si algo funciona, no lo cambies. Y comienzan los Bulls con el balón. Dosunmu con el balón. En pie, defendido por Young. Al centro, Johnson. Entra, la asistencia fue de Trae Young. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Salen al ataque los Bulls. En la banda. El balón le llega a Vucevic. Triple lejano. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Le toca defender a Vucevic. Posición exterior para Young. Lo atrapan los Bulls. Fallo grave de la defensa, pero tuvieron suerte. La juega Dosunmu. Lleva de media algo más de 6 puntos por partido. White. El tapón es de Okongwu. Progresa Daniels, ahora defendido por White. El balón le llega a Risasher. Young. Ese rebote es para Dosunmu. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. Y aquí está Embiid. Aquí tenemos a Buseli. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. ¡Qué gran muñeca! A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Y aquí está Risasher. Estoy mirando sus estadísticas. Ahora mismo promedia unos 22 puntos y medio por partido. Embiid con la bola. White en el exterior. Otra vez Embiid. 6 en el reloj de posesión. Taponazo de Young. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Una jugada defensiva excepcional con ese tapón. Este tipo de jugadas al principio del partido pueden marcar la pauta para lo que queda. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto.
Ya han transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Marcador desfavorable para Atlanta. A la zona. Johnson. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. El balón le llega a Vucevic. Atrapa el rebote Johnson. Aquí tenemos a Mann. Terminó su último partido con 8 puntos. El partido queda empatado. La defensa le concedió más espacio del que necesitaba. Adentro. La saca para White. Por encima de Yao. Buen tiro de White. Y llevamos poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. La falta es de MP. Es su primera falta del partido. Ambos equipos harán cambios. El entrenador me sustituye. Going out there, no let up. Tenemos a Krejci. Primer tiro, primera canasta. Bien dijo ensayo y error. Sincroniza sus pases a la perfección. ¡Pedazo de asistencia! A la zona. Y entra la bandeja. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Empezará a jugar Atalanta. 9 puntos de diferencia. Aquí está Risashe, cubierto por Kitty. Y el mate es de Capela. En con el balón. Viene de anotar 12 puntos en su último partido. Lanza el triple. Atrapa el rebote Atlanta. Y ya ha pasado 1 minuto del segundo cuarto. ¡Dentro! ¡Vale la canasta! Empezaron el partido muy flojos, pero han mejorado bastante en este segundo cuarto. Sí, Anthony, siguen perdiendo, pero se les ve mucho más finos en ataque. Y con el balón. Casi todas las noches es básico en ataque y su media casi alcanza los 16 puntos por partido. ¡Clava la suspensión lejana! Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. El segundo cuarto ha empezado hace poco más de 1 minuto. Risashe progresa. Celis se encarga de defenderlo. Shoot 2. Y falla el tiro libre. Ambos equipos cambian el quinteto. Ese tiro no entra. Chicago manda en el marcador. El balón le llega a White. Y la SlamCam AT&T 5G nos permite ver una repetición explosiva. La juega Risashe. Intenta inaugurar su cuenta particular. Ahí tenemos el bloqueo. Suelta el triple. Buselis captura el rebote. Embiid por la derecha. Va de 3. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas, y eso es precisamente lo que han hecho.
Ahí está Risache, cubierto por White. Será canasta de Risache. Salta a la vista lo que están intentando. Llevan 5 canastas seguidas desde dentro. Y si la defensa no les para, que sigan. Están consiguiendo tiros ideales. White con el balón. Anotó 10 puntos en su último partido. MP. El balón le llega a Vucevic. 6 para tirar. Bloqueo de MP. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Otro tiro exterior abierto que acaba en canasta. No está mal. 3 de sus 5 últimas canastas han sido desde más allá de la línea de 3 puntos. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Hawks. Rápido ajuste de los Bulls. Y aquí tenemos a Atlanta. Pierden por 14. Posición exterior para Nance. Young. Mete el triple. Por fin las cosas comienzan a encajar en el segundo cuarto. Ya lo creo, están atacando mucho mejor e intentando recuperar el terreno perdido. White con el balón. Lleva 5 puntos en el partido. Al interior. Otra vez en pitch. Solo 5 segundos en el reloj. Va por los 3. Atrapa el rebote Atlanta. Está siendo una de las pocas piezas del equipo que no están muy bien engrasadas. El balón le llega a Okongu. Aquí está Yao. Roba ese balón White. Corren rápido. MP. Y la deja en el aro. Están muy enchufados en ataque en el segundo cuarto. Su porcentaje con los tiros está en los 50 altos, que no está nada mal. Young desde el perímetro. La introduce en el aro Nikola Vucevic. Ha estado a punto de castigar esa mala defensa. Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo. Mal tiro de Vucevic. Atlanta con el balón. Un diferencial de 13 puntos. El balón le llega a Nance. Triple de Young. Lo atrapa White. Vaya regalo que le han hecho. Han tenido mucha suerte. Esas no suele fallarlas. A la zona. La saca para MP. Dosunmu. White en el exterior. Vucevic consigue anotar. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Young. Esa vale. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Vucevic no acierta a corto alcance. Queda un segundo y no consigue anotar. Así acaba la primera mitad del partido. Juegan los Bulls, ganan por 13. Que no se vaya nadie. Volvemos en cuanto acabe el descanso para dar comienzo al tercer cuarto. No ha habido mucha emoción en la primera mitad, pero quizás se apriete un poco el marcador. Comienzo en el la tercer segunda. cuarto desde la pista. Y aquí tenemos a Atlanta. Van perdiendo por 13. Otra vez Young. De 3. Convierte el triple. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Es canasta y la asistencia ha sido de MP. Le ha habilitado a la perfección con ese pase. Mira qué estadística. 3 de sus 5 últimas canastas proceden de asistencias. Así se mueve el balón. Aquí está Young con 10 puntos. Kongu le toca defender a Vucevic.
Okongu progresa trabajando sobre Vucevic. 3 en el reloj. Young. Ese rebote es para Dosum. Esta vez han tenido suerte, no pueden dejar tantos huecos en la defensa. Embiid. ¡Anota! Han sabido meter el balón para acabar con un tiro fácil. Y ya estamos en la segunda parte, superado el minuto 1. Y aquí está Young. Ahora mismo promedia casi 31 puntos por partido. Una cifra extraordinaria. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple, no había ningún defensor cerca. Ha salido el balón y los Hawks recuperarán la posesión. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé, no les va a resultar nada fácil. Risasher. El triple no entra. White en el exterior. El balón le llega a Giddey. La juega Embiid. Aquí tenemos a Collins. Le defiende Okongu. Embiid. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. Fue muy perspicaz, anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Shoot 2. Y enchufa el primero. En cesta, así que anota ambos. Situación complicada para Atlanta. Young. Y el rebote es para Chicago. Tal como están tirando, parece que se han enfriado completamente en el descanso. Deben romper esta mala racha cuanto antes. Y entra. Siguen anotando y aumentando su ventaja. Están rindiendo bien en ataque y en defensa, Jorge. Están jugando un gran baloncesto. Posición exterior para Young. El balón le llega a Risasher. Parece que los Hawks conservarán la posesión. Hizo bien El atacando entrenador la me línea de base. cambia. Casi consiguió el robo. Los Hawks salen al ataque. 16 puntos de diferencia. El balón le llega a Krejci. La introduce en el aro Nikola Vucevic. Y aquí tenemos a Habilidad Chicago. GOAT activada, grandes brincos. Embiid encima del poste alto. Defendido por Matthews. Buen tiro de Embiid. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Matthews con el balón. Capela. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. Se la señalan a Embiid. Y el primero entra.
Anota ambos desde la personal. Y Chicago tiene la posesión con 16 puntos de ventaja. White, defendido por Matthews. Otra vez el pick. Anota la bomba de 3. Excelentísimo Tenía una buena triple. oportunidad y no la ha desaprovechado. Es su segundo triple del partido. Matthews en el exterior. Aquí tenemos a Krejci. Le toca defender a Vucevic. Vaya Krejci. Hemos visto que la ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Vamos a felicitarles. Es una prueba de que además del talento, el trabajo duro también rinde sus frutos. Aquí tenemos a Krejci. Consigue la canasta. Está muy acertado hoy. Deberían buscarlo un poco más. El balón le llega a White. Buzelis. White por la derecha. En pie. La saca para White. 6 segundos de posesión. Falla desde fuera. Hizo que el defensor saltara con la finta, pero no ha conseguido anotar. Man. La mete después del cambio de dirección. Se abrió paso con ese buen movimiento y consiguió una canasta fácil. Vucevic le defiende Capela. A la zona. Nance. Saca a la derecha. Matthews con la bola. Segunda opción. Consigue tirar antes de que se acabe la posesión, pero no entra. No consigue anotar. Y aquí tenemos a Atlanta. Van perdiendo por 17. El balón le llega a Capela. Aquí está Nance. Le toca defender a Dosunmu. Prueba desde 5 metros. Fallo de Nance. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Buzelis tiene el balón. Y aquí está White. Al centro. En pie. Matthews en el exterior. Adentro. Nance. Ese rebote es para Dosunmu. A la zona. Envía en el exterior. Y entra. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Aquí tenemos a Krejci. El balón le llega a Capela. Aquí tenemos a Krejci. Infalible desde casi 7 metros. El balón es para los Bulls. Solo han permitido 8 puntos en el último cuarto. MP no se anda con contemplaciones. Y este tiro termina de hundirlos. Esta racha ha llegado en el momento ideal. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia. Bloqueo de Capela. Segunda opción en este ataque. Y anota 2 puntos con la bandeja. MP con el balón. El balón le llega a Vucevic. Buzelis con el balón. A la zona. En cesta. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. El tiro de Mann no es bueno. Me habría gustado verle anotar un triple tan alejado. Bueno, es uno de los jugadores capaces de conseguirlo. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos.
Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Victoria rotunda para ellos y en territorio enemigo nada menos. Era en territorio enemigo, pero al controlar el partido anularon al público. Así es como hay que jugar fuera de casa. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Ganamos el partido por una diferencia de 22 puntos. Mi resumen personal creo que es el mejor partido hasta ahora jugado con 29 puntos, un rebote, una asistencia, un 50% de triples y una calificación de A-. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Llevamos 5 victorias seguidas.